para que ustedes sepan cómo entrar a un abdomen, cómo poder llegar a alguno de los órganos intraabdominales. Y cuando yo estuve en la universidad, pues eran otros tiempos donde los cadáveres los entregaban en plena guerra civil, había cantidad de cadáveres. Entonces podíamos hacer las prácticas como deberían ustedes hacerlas, ¿no? Es decir, hay maniobras dentro del abdomen, abierto todo el abdomen, vamos a encontrar un gran panículo adiposo, que es el delantal de los epiplones. Voy a comenzar por ahí para que ustedes se ubiquen en abdomen, ¿no? Es tal cual un delantal. Si alguno ha visto a la mamá o quizá al papá cocinando, han visto que usan un delantal y eso es lo que cubre para no ensuciarse. En este caso nosotros tenemos un delantal que es de grasa y el panículo adiposo va a ser más grueso, más fino, dependiendo de la contextura de la persona. Entonces, miren ustedes la importancia que tiene esto. Este delantal de los epiplones se inserta en la cara anterior, vamos a decir que es la adhesión de dos hojas, una anterior y otra posterior. Es decir, se va a insertar en la curvatura mayor del estómago, luego baja, regresa, pero ambas láminas ya las encontramos fusionadas, pero embriológicamente se formó así, y regresa y se va a insertar en el colon transverso. ¿De acuerdo? Entonces, ese colon a su vez está sujeto a la parte posterior a través de un meso, el mesocolon transverso. ¿Ya? Y ahí es donde va a dividir el gran abdomen en dos partes. Una porción supramesocólica y una porción inframesocólica. ¿Sí? En la porción inframesocólica tendríamos que levantar todo el delantal de los epiplones y ahí recién vamos a encontrar esa parte del colon transverso y abajo todos los intestinos, porque es el marco colónico, tal como está en la imagen. Un colon ascendente, su ciego colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto llano, ¿cierto? Entonces, en ese cuadrado que vemos ahí, o casi cuadrado, van a estar comprometidas ahí las asas intestinales delgadas. Principalmente ahí tenemos el yeyuno íleon, ¿cierto? Entonces, aquí el yeyuno íleon va a estar fijo a la cara posterior a través de una raíz epiploica, la raíz del mesenterio, se llama el mesenterio, el que va a estar oblicuo, de arriba hacia abajo. Viene desde el ángulo de Trelich, que está, para que ustedes se ubiquen, está en el ángulo duodeno-yeyunal. Ahí está el ángulo de Trelich. Y que baja en forma diagonal hasta la zona del ciego, en el ángulo iliocecal. En ese sitio donde hay una válvula, ahí termina el mesenterio. Miren qué importante es esto, porque si nosotros queremos ir a trabajar la parte inferior del duodeno y parte del páncreas, de la cabeza del páncreas, tenemos que llevar, si decimos que va en una diagonal y el yeyuno hilo está distribuido dentro de ese cuadrado, si nosotros bajamos todas las asas intestinales respetando ese mesenterio, vamos a quedarnos con esa hoja oblicua del mesenterio y el cuadrado, y ahí al trasfondo vamos a ver el duodeno. Esa porción de la parte inferior de la segunda porción del duodeno, vamos a ver la tercera porción y parte de la cuarta, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros, parte de la tercera y la raíz de la cuarta, o sea, de donde termina el ángulo de Trelich, ¿cierto? Si hacemos a la inversa, vamos de abajo para arriba, como si fuera un libro, ¿sí? Imagínense que es un libro, ¿sí?
vamos a encontrar otra porción de la tercera porción del duodeno y una porción de la cuarta. Entonces, es más o menos lo que me enseñaron en la Facultad de Medicina y que nosotros teníamos que indicarla cómo eran las maniobras. Se llamaban maniobras para encontrar las porciones del duodeno. Y eso basta que tú lo pudieras hacer, es porque sabías a rajatabla todo lo que había en el abdomen, porque no hay más nada ahí, ¿cierto? El resto es un marco colónico que está en sus piezas. Pero todo lo que está de peritoneo para profundidad, pues hay que disecarlo para encontrar, por ejemplo, como les digo, el duodeno, la cabeza del páncreas, ¿cierto? La fase de coalescencia de Trelich, que está ahí en el ángulo de Trelich, ¿no? Y hacia arriba, como le dijimos todo lo del supramesocólico. En lo supramesocólico, que es el tema de hoy, después dejaré al que habla peritoneo, por supuesto, lo vamos a dejar algo que hable, el estómago y la parte del pedículo hepático, que está conformado por su arteria hepática, por su conducto hepático, ¿cierto? Y tenemos ahí la vena porta, ¿no? Entonces, metemos el dedo ahí en ese orificio, o hiato, se llama el hiato de Wisdelon, y vamos a ingresar ahí a una porción que se llama la antesala. Después de la antesala va a haber la arteria coronaria estomáquica, le va a hacer un círculo, y junto con la hepática que están haciendo ahí, porque está el tronco celíaco, estamos dejando un círculo que es el foramen bursae aumentalis. ¿Sí? Viene de la bursa, de cómo se va formando, es un anillo, es un anillo de ingreso a la transcavidad de los epiplones. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que ubicar. Ustedes ahorita en estos momentos háganse unas hormiguitas, métanse por el hiato de Wisdelon, se van a la antesala, pasan el foramen bursae y van ustedes a entrar a la cavidad de los epiplones. ¿Van entendiendo esta parte? Lo último que estoy explicando. A ver, sí, sí se entiende, perfecto. Entonces nosotros cuando llegamos ahí, ustedes paren, ¿dónde se van a parar? Si ustedes son las hormiguitas, ¿se van a parar dónde? Mirando al frente. ¿Qué van a tener a la espalda? ¿Qué van a tener en el piso? ¿Qué van a tener al frente? ¿Y qué van a tener arriba? Para que ustedes se ubiquen. A ver, comencemos. A ver, Camila Bustamante, ¿qué va a tener adelante? ¿Quién sabe? Clever Pintado. A ver, Luciano. Si me encuentro mirando, si ya he ingresado a la transcavidad de los epiplones, sí. En todo caso me encontraría mirando hacia la espalda de la persona, estaría el páncreas y atrás mío estaría el estómago. En el caso No. Si tú te paras en la transcavidad de los epiplones y miras para adelante, ¿cierto? Vas a tener al estómago. Si estás pisando en la transcavidad en el mesocolon transverso, ¿cierto? Y arriba tienes el techo, ¿a quién? Al diafragma. Claro. ¿Cierto? Ok, ahora me gustó más. Y atrás recién podemos decir, bueno, atrás hay un reflejo entre el diafragma, ¿cierto? Y la columna, la pared, digamos, ¿no? Entonces, creo que tenemos más o menos claro. Ahora el que va a hablar de peritoneo va a sacarnos todas estas inquietudes. Pero vamos a dejar a que Bermejo seguramente nos va a dar esófago, pero ustedes ya van viendo cómo llega al abdomen con una serie de capas peritoneales que ustedes
van a tener que tener mucha imaginación, chicos. Lamentablemente, acá en el Perú, ahora, el sistema de fiscalía, el sistema de Ministerio del Interior, hace que todo cadáver que llega a la morgue sea autopsiado. Entonces eso hace de que le saquen todo y todo quede en el aire. Entonces nada está fijo, nada está en una forma tal de que podamos nosotros poder estudiar mejor. Sin embargo, yo creo que la cirugía laparoscópica algo nos está permitiendo tener una idea. Y como ya casi todo se está haciendo por vía laparoscópica, aunque chicos, ese es un error, que todos los alumnos de cirugía solamente se dediquen a la laparoscópica cuando también hay que saber abrir un abdomen y encontrar y trabajar en él y saber por dónde ir, saber por dónde manipular, porque la verdad que es a veces difícil para ellos, porque han nacido con la vía laparoscópica y seguirán con ello. Vamos a dejar hablar a Bermejo, por favor, Carlita. Buenas tardes, doctor. Adelante. Ya. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Ahora, continuando con lo que es la unidad del sistema digestivo, vamos a ver lo que es anatomía del esófago, estómago y peritoneo. Comenzando primero por lo que es esófago. Bueno, el esófago va a ser un conducto cilíndrico muscular que va a estar tapizado por la mucosa, cuya función va a ser unir la faringe con el estómago. Va a tener una pared esofágica que va a favorecer lo que es la progresión del bolo alimenticio. Para hablar primero de esófago, vamos a ver dónde se origina, ¿no? Está ubicado en el borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe. Y si vemos como referencia a la columna vertebral, eso se encuentra en el borde inferior del cartílago cricoides, al nivel de la sexta a séptima vértebra cervical. O siguiente. Continuando con su trayecto, una vez que nace el esófago en el cuello, va a iniciar un largo descenso, ¿no? Su trayecto atraviesa lo que son 3 regiones, cervical, torácica y abdominal. En la cervical va a recorrer lo que es la región prevertebral, unos 5 centímetros en el cuello, y luego va a pasar por la región torácica, que se va a ubicar en lo que va a penetrar el tórax y se sitúa en el mediastino posterior. Y aquí desciende verticalmente, siguiendo como se ve en la imagen, la curvatura de lo que es la columna vertebral. Pero esta no siempre va a ser recto porque a partir de la T4 y T5 ella se va a separar de la columna vertebral. Además, va a presentar, además de la curvatura anteroposterior, que es de la columna vertebral, también va a presentar curvaturas laterales o transversales. A partir de la T1 a la T4 se desvía ligeramente hacia la derecha para poder esquivar lo que es el arco aórtico, y luego a partir de la T7 se va a desviar hacia la izquierda para poder ingresar a través de atravesar el músculo diafragmático atravesando lo que es el hiato esofágico, ¿no? Y en la región abdominal, que van a ser unos 3 centímetros, se orienta hacia la izquierda para poder encontrarse con el estómago. Siguiente. Y para su final, su terminación, el viaje del esófago va a terminar al unirse con el estómago, ¿no? Va a desembocar en lo que es la parte media del tercio superior del estómago, en un orificio que todos conocemos como partes, ¿no? A la altura de la vértebra T11. Hablando de cuánto mide el esófago, adulto promedio va a medir de entre 15 a 30 centímetros y esa longitud se va a dividir en cervical 5, torácica 16 a 20 centímetros, diafragmática 1 centímetro y abdominal 3 centímetros, ¿no? Siguiente. Y un dato extra es que su longitud no es fija, va a alcanzar su máximo cuando vamos a extender la cabeza o cuando hacemos una inspiración profunda. Ahora hablando sobre sus formas y estrechamientos, el esófago va a ser como una manguera colapsable. Cuando está vacío, o sea, su luz, su cavidad interior, es solo una hendidura estrecha con las paredes en contacto. En cambio, cuando está extendido, o sea, cuando tragamos, va a adoptar una forma de cilindro alargado,
pero este cilindro no va a ser uniforme, ya que va a presentar lo que son estrechamientos fisiológicos, que son clínicamente muy importantes porque es aquí donde objetos extraños suelen atascarse, ¿no? Estos son los estrechamientos del cricoides, que es el más estrecho, ¿no? El estrechamiento torácico, que es donde ese se produce porque se comprime tanto el bronquio principal izquierdo con el arco de la aorta, como vemos en la imagen, y el estrechamiento frénico, o también llamado diafragmático, ¿no? Que es justo cuando atraviesa el diafragma. Y finalmente, lo que es el esófago va a terminar en forma de embudo. Ahora, siguiente. Si hacemos lo que es un corte transversal al esófago, este va a tener como 4 capas principales. La capa de afuera hacia adentro, la capa adventicia va a ser la capa más externa, ¿no? Y va a estar formada por lo que es tejido conectivo. Luego vamos a tener la capa muscular, que va a ser la capa de acción, y es la responsable de poder mover el alimento. Va a estar compuesta por 2 capas musculares. La capa longitudinal, que va a ser la más externa y la más vigorosa, y una capa circular profunda, que va a ser la más delgada. Luego tenemos la capa submucosa, que es un plano conectivo que permite a la mucosa poder deslizar sobre el músculo, y la mucosa, que es la que va a estar en contacto con los alimentos, es la capa más interna, gruesa y resistente, y va a estar compuesta por tejido, por epitelio pavimentoso estratificado, que va a permitir resistir la fricción. Hablando brevemente sobre algunas variaciones o malformaciones del esófago, tenemos lo que son las atresias esofágicas, ¿no? Atresias con doble fístula esófago-traqueal y una atresia con una sola fístula esófago-traqueal, como se ve en la imagen, que son congénitas. El esófago no se desarrolla completamente y termina en un saco ciego, ¿no? Son incompatibles con la vida y van a requerir de lo que es una cirugía inmediata. Luego tenemos a los megaesófagos y a la hernia yatal con esófago corto, brachiesófago. Siguiente. Ahora hablando sobre las relaciones del esófago, hay que recordar que, como ya he mencionado, el esófago va a estar rodeado de una vaina de tejido conectivo llamada adventicia. Además, es ella la que se va a establecer lo que son sus relaciones. Para hablar de sus relaciones también lo vamos a dividir en porciones. Por ejemplo, la primera porción, que es la porción cervical, va de la C6 a la T2. Posteriormente, vamos a tener lo que es la columna vertebral, y entre el esófago y la columna vertebral vamos a presentar lo que es un tejido laxo, que es la fascia retroesofágica. Anteriormente, Se te va la señal. No, lateral va a estar ligeramente. Ahí se escucha. Ahí está mejor. Ya. Bueno, entonces su relación anterior va a ser con la tráquea y el lóbulo izquierdo de lo que es la glándula tiroides, ¿no? Y lateralmente va a estar conectado con lo que es el paquete vascular nervioso del cuello, ¿no? La arteria carótida común, el nervio vago y lo que es la vena yugular interna. Ahora pasamos Hola. ¿Sí me escucha ahí? Ahí Ya le está. cambié de internet. Y va y viene, va y viene. Disculpe. Bueno, ahora con la región torácica. No sé si escuchó, pero en la región, en la porción cervical, va a ser una zona de peligro quirúrgico, ya que lateralmente vamos a encontrar los nervios laringeos recurrentes izquierdo y derecho, ¿no? Ahora sí, con la porción torácica. La porción torácica va a ser de la T2 a la T9. Va a tener relaciones más complejas. Posteriormente, como vemos en la primera imagen, va a estar el conducto torácico,
que va a ser uno de los vasos linfáticos principales, la aorta torácica, el nervio vago derecho, hay que tener en cuenta que va a ser el derecho porque el izquierdo va a ser el nervio vago izquierdo va a ser anterior, y las venas axiales. Lateral vamos a tener dos arcos, el arco de la aorta y el arco de las venas axiales. Siguiente. Y anteriormente vamos a dividirlo en una porción superior y una porción inferior, ¿no? Superiormente va a continuar la tráquea, anterior al esófago va a ser la tráquea y luego va a ser los bronquios principales, ¿no? Y en la parte inferior va a haber una relación una relación cardíaca con el seno oblicuo del pericardio. Y anterior va a ser, en general, va a ser el nervio vago izquierdo. Siguiente. Luego en la porción diafragmática, el esófago debe pasar del tórax al abdomen y lo hace atravesando lo que es el músculo diafragma por el hiato esofágico, ¿no? Acá va a estar relacionada con lo que es el ligamento frenoesofágico y también acá los nervios vagos van a convertirse en troncos vagales anterior y posterior. Y en la porción abdominal, acá posteriormente no va a tener ninguna relación, pero anterior va a estar relacionado con el peritoneo, que lo van a hablar más adelante de manera más específica. Siguiente. Ahora hablando de la vascularización y inervación, hay que tener en cuenta que la irrigación del esófago va a ser escalonada, segmentada. No es que va a haber una arteria esofágica principal, sino que va a recibir ramas de las grandes arterias, ¿no? En el cuello va a ser lo que son las arterias esofágicas superiores, que van a ser rama de la arteria tiroidea inferior, que recordando es rama de la subclavia, ¿no? En el tórax va a recibir lo que son ramas directas de la aorta torácica, arterias braquiales y las arterias intercostales. Y en el abdomen, sus arterias esofágicas inferiores van a provenir de las arterias frénicas inferiores y la arteria gástrica izquierda. Siguiente. Hablando de su drenaje, es el más importante clínicamente. Vamos a ver dos grandes sistemas venosos en la parte superior, tanto las venas axiales como lo que son ácigos, como los que son las venas esofágicas superior de la porción cervical, van a lo que desembocar en la vena cava superior. Y en la parte inferior, la vena gástrica va a desembocar en el sistema porta hepático. Y esta anastomosis es importante clínicamente debido a lo que es la condición de hipertensión portal, ¿no? Cuando tenemos un paciente con cirrosis hepática, el hígado se va a endurecer y la sangre del sistema porta hepático no va a poder atravesarlo. Y esta va a hacer que aumente la presión en la vena porta de manera brutal, ¿no? Y esa sangre, buscando desesperadamente una ruta alternativa, lo que va a hacer es regresarse por las venas gástricas y hasta las venas ácidos. Entonces es aquí que esas venas de la submucosa no están diseñadas para tal calibre ni para tal presión, por lo cual se van a dilatar, formando así varices esofágicas. Y esas varices son extremadamente frágiles y una ruptura puede provocar lo que son las hemorragias digestivas fulminantes, que son una de las emergencias médicas más graves, ¿no? Siguiente. Sí, ahí para que recuerden, en algún momento creo que les hablé de esa mnemotemia que no se la olviden nunca. Este sistema porto-cava es un sistema de auxilio del sistema portal, ¿no? Cuando el sistema portal, tal como le dice la señorita, se interrumpe por motivo, por ejemplo, de cirrosis, la sangre se retorna por las venas, en este caso las gástricas, ¿no? También llamadas coronarias estomáquicas, y que son las que van a drenar toda la parte inferior del esófago abdominal. Entonces, estas están anastomosadas con las de arriba, con las diafragmáticas, pero también con las venas que vienen del tórax. Eso quiere decir que como es un enmarañado, una red venosa, si yo la tengo por un lado tapada porque no me llega al hígado, ¿cierto? Se va a ir de la porta a la gástrica y de la gástrica a las venas que van a drenar al ácido, ¿cierto? Entonces, esas venas
bien dilatadas que se llaman varices, van a estar ubicadas en el esófago inferior. Y miren ustedes qué importancia tiene eso. Esta es una patología que se ve mucho en los alcohólicos, ¿no? No necesariamente, porque también lo pueden tener los pacientes que tienen una hepatitis crónica, ¿no? El tema es de que al haber varices esofágicas, estas son muy lábiles, muy lábiles porque al alimentarse el individuo puede romper una de las venas y puede provocar una hemorragia masiva, ¿no? Como que así es, ¿no? Que muchas veces el paciente cuando se encuentra lejos de la ciudad donde podemos poner un balón para obturar que no salga la sangre, pues se queda en su pueblo y pues no le queda otra más que morir, ¿no? No hay otra, ¿no? Muere desangrado, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver de que no solamente existe en el esófago esas anastomosis porto-cava, entre la porta y la cava, ¿no? La cava en este caso es el ácidos va a la cava, ¿cierto? Y la porta, pues la gástrica, ¿no? La gástrica va a la porta, ¿sí se entiende? Y ahí es el circuito porto-cava. Entonces, para que ustedes lo tengan en claro, el sistema porta va por un lado, perdón, el sistema porto-cava va en el esófago, pero también va en el recto. En el recto también ocurre lo mismo, ¿me entienden? Y también pueden ocurrir sangrados rectales. Los rectorragias son comunes en estos pacientes. Y ahí tienen dos. En el otro es en la zona periumbilical, que le forma como si fuera una cabeza de medusa, ¿cierto? Es muy conocida la cabeza de medusa en los pacientes que sufren hipertensión portal. Y por último, las parietales, ¿no? Las parietales que viene a ser la mamaria, la circunfleja ilíaca superficial, la epigástrica, esas venas se van a poner tan dilatadas en la pared abdominal que se notan a simple vista. Es uno de los diagnósticos quizá más interpretativos que hay para hacer en semiología médica cuando analizamos una hipertensión portal. Y resumiéndolo en una mnemotecnia, estas cuatro anastomosis porto-cava sería la mnemotecnia Perú, ¿no? Perú, P de parietales, E de esofágicas, R de rectales y U de umbilicales. No se lo olviden, anótenlo en algún papelito porque eso va a quedar para toda su vida. Siga, señorita. Ok, de acuerdo. Ahora con el drenaje linfático. Sí, va a seguir el mismo patrón regional de las arterias. La linfa se va a originar en lo que es el plexo de la submucosa y la capa muscular y viaja a los grupos de los nodos linfáticos más cercanos, ¿no? En la porción cervical va a drenar en los nodos cervicales, en la porción torácica en los nodos mediastínicos y en la porción abdominal en los nodos gástricos izquierdo y celíacos. Y eso es fundamental para oncología porque un cáncer de esófago puede diseminarse siguiendo esa ruta linfática, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Ahora hablando de la inervación, esta va a tener una inervación tanto sensitiva como motora, aunque sensitiva no está bien desarrollada, ¿no? Y motora va a provenir tanto de lo que es el parasimpático como el simpático. El parasimpático, su protagonista va a ser el nervio vago. Este nervio vago en el lado derecho va a inervar lo que el nervio vago derecho y en el lado izquierdo el nervio laringeo recurrente izquierdo, que va a ser rama del nervio vago izquierdo, ¿no? Y en el segmento inferior, lo que tanto el nervio vago derecho como izquierdo van a formar lo que son los plexos esofágicos anterior y posterior. Y pasando lo que es el diafragma, esos plexos esofágicos anterior y posterior se van a reordenar y convertirse en lo que son los troncos vagales. El tronco vagal anterior, que principalmente va a estar compuesto por que va a estar originado por el nervio vago izquierdo y el plexo vagal posterior por el nervio vago derecho. A ver, la última parte me gustó tanto que me quedé conforme, que te habías corregido lo que habías dicho anteriormente.
Tú dices en dos partes, al comenzar la inervación dijiste que el nervio vago izquierdo se convierte en anterior. No es que se convierta, hace un plexo periesofágico y ahí se mezclan, pues, ¿no? Ramas del derecho y del izquierdo, ¿cierto? Y luego va a salir una rama anterior y una rama posterior. Creo que queda mucho mejor aceptarlo de esa manera. Y digo porque lo otro es un poco como ir a la imaginación y decir que se volteó y uno se fue a la derecha, otro a la izquierda, como decían los clásicos, como Testí, como Rulliard, no. Ya, esto ya está visto, ¿no? De que se mezclan toditos y después sale uno anterior y uno posterior. Y el anterior sí va para el estómago, ahí muere. En cambio, el posterior es el que sigue hasta la pelvis, ¿no? Eso sí, eso clarito. Y después lo vamos a ver porque inervación también es un tema interesantísimo en abdomen. Hay que hacerles un esquema después ya en vivo y en directo para que ustedes lo aprendan, porque es vital para que ustedes vean todas esas cosas. Siga, señorita, que el tiempo nos gana. Y lo que es la anatomía funcional, el esófago va a tener lo que es el tercer tiempo de deglución y el tiempo esofágico, gracias a lo que son los mecanismos de la peristalsis. Y también el hiato esofágico va a ser un gran función de protector, ya que va a proteger del reflujo y evitar que percibamos la fermentación o olores normales del estómago. Le doy pase a mi compañera para que hable del estómago. Bien, muy buenas tardes, doctor, compañeros. Ahora, así, después de haber hablado del esófago, vamos a pasar a hablar sobre la porción más dilatada del tubo digestivo, que estamos hablando de lo que es el estómago. Antes de profundizar en su estructura anatómica, vamos a pasar a hablar de la ubicación de este. Pues bueno, vamos a tener que el estómago se va a localizar principalmente en lo que es el epigastrio. Claro, teniendo en cuenta los 9 cuadrantes, ¿no? Vamos a tener que este se va a localizar en lo que es el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, que van a ser el numerito 2 y el numerito 3, que están ahí indicando respectivamente. Y este se va a ir extendiéndose de manera parcial hacia el flanco izquierdo y hacia el mesogastrio. Ahora, cabe recalcar que el tamaño, la forma y la posición en que este se pueda encontrar va a depender de diferentes cosas. Por ejemplo, de los hábitos corporales que pueda tener la persona, de la posición en que ésta se puede encontrar. Incluso se estima de que, por ejemplo, durante la respiración, el movimiento del diafragma también va a ser un factor que va a permitir de que éste pueda, vamos a decirle, se puede encontrar en otra posición un poco más a la habitual, ¿no? Bien, ahora pasamos a hablar de lo que es la función principal. Podemos resumir la función principal del estómago como digestión enzimática, ya que pues va a ser el encargado de recibir, almacenar y poder digerir los alimentos, ¿no? Y los va a preparar de una manera tanto química como mecánica para que esto pueda ser digerido y pueda pues pasar al duodeno, ¿no? Y pues gracias a lo que es el jugo gástrico lo va a poder convertir en una mezcla semilíquida que va a ser el denominado quimo y pues este es el que va a pasar hacia el duodeno. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasamos a hablar sobre las capas que va a estar compuesto esta estructura dilatada, que la primera vamos allá desde interior hasta exterior vamos a tener lo que es la mucosa, ¿no? Que esta capa pues básicamente, como su mismo nombre lo dice, va a secretar lo que es el moco, enzima, ácidos gástricos y pues aquí es donde se va a dar la absorción de ciertas sustancias. Y cabe recalcar que la mucosa del estómago va a tener un color marrón rojizo, pero va a tener una excepción, que es que en la zona pilórica ya no va a predominar este color como marrón, sino que va a ser netamente como rosado. Ahora, luego también vamos a tener a lo que es la submucosa, que aquí esta capa se va a encontrar muy irrigada y muy inervada, ¿no? Que va a permitir de cierta manera lo que es el control de la mucosa. Luego vamos a tener la capa muscular, que es la que va a permitir realizar los movimientos para la mezcla, en este caso de los alimentos ingeridos, y a su vez el vaciamiento junto con el contenido gástrico, que ya lo vamos a ver también posteriormente. Y vamos a tener la capa serosa, que pues se va a encontrar recubriendo el estómago y lo va a proteger. ¿Pero de qué manera? Es que se dice que esta va a reducir lo que es la fricción que el estómago pueda tener con otros órganos. Ahora, hay que recalcar una estructura importante en la parte interna del estómago,
es que esta cuando se va a contraer o se va a encontrar de forma vacía, va a contener los denominados pliegues gástricos, que van a ser rugosidades que se van a encontrar de manera longitudinal. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Es que temporalmente, durante lo que es exactamente la deglución, se va a formar un pequeño canal, donde estas rugosidades, vamos a decirle que no son tan predominantes, y se va a formar el denominado canal gástrico. Pero, ¿cuál va a ser el fin de este? Se dice que es para cuando nosotros vamos a ingerir, por ejemplo, saliva, líquidos, cosas que no necesiten, por decirlo así, un proceso de digestión total. Entonces, estos van a pasar de manera directa, ¿no? Es por eso la importancia de ese canal gástrico, que si nos fijamos, se puede encontrar en la parte casi de la curvatura menor, que igual ya la vamos a mencionar posteriormente. Siguiente, por favor. Ya, ahora pasamos a hablar de la musculatura del estómago. Si bien lo que es el tubo digestivo va a tener dos capas musculares características, que son la circular interna y la longitudinal externa, en este caso el estómago no va a tener dos, sino va a tener tres. Que se le va a añadir, vamos a decirlo así, lo que es la capa muscular oblicua interna, que pues esta va a ser netamente del estómago. Y como su nombre lo dice, oblicua interna, pues las fibras musculares de esta se van a encontrar en una dirección oblicua, ¿no? Y la función básicamente de esta es favorecer la mezcla y poder triturar lo que es el bolo alimenticio, ¿no? Luego vamos a tener lo que es la capa circular media, que las fibras musculares de estas van a tener forma circular alrededor del estómago, así como se puede apreciar en la imagen, ¿no? Y pues básicamente se va a distender por todas las caras del estómago, pero se va a engrosar en lo que es en la región pilórica. Y es gracias a esto que pues va a formarse lo que es el esfínter pilórico, que ya lo vamos a ver posteriormente, que va a permitir el paso del quimo hacia el duodeno. Y luego también vamos a tener lo que es la capa longitudinal externa, donde las fibras se van a encontrar de manera longitudinal y va a favorecer los movimientos peristálticos, que es como, por decirlo así, que van a empujar el contenido del estómago que continúa hacia el píloro y posteriormente hacia el duodeno. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasamos a hablar sobre las porciones del estómago. El estómago como tal se va a dividir en 5 porciones. Vamos a empezar hablando sobre el cardias, que va a ser la porción que se va a encontrar más proximal a lo que es el esófago. Bueno, básicamente va a desembocar como tal del esófago y va a formar una unión, que va a ser la unión esófago-gástrica. Y de esa manera, gracias a es que se va a evitar el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Se estima que aproximadamente se va a encontrar al nivel de la vértebra torácica 11, ¿no? Y luego vamos a tener otra porción, que va a ser el fundus, que va a ser la parte más superior de lo que es el estómago, que va a formar una cúpula. Esta porción va a ser muy importante porque básicamente va a ser un espacio donde se van a formar, por ejemplo, burbujas de gas, que va a servir como un reservorio de los alimentos, ¿no? Y pues generalmente se estima de que va a estar vacío por ser la porción mucho más superior y pues se van a acumular, por ejemplo, gases, entre otras cosas. Luego también vamos a tener la porción más grande del estómago, que va a ser el cuerpo, que va a ser esta parte media, que la vamos a encontrar entre el fundus y entre el antro pilórico. Aquí básicamente va a predominar lo que es aquí esta va a ser conocida como la región secretora del ácido clorhídrico y las enzimas digestivas. Y pues es aquí donde se van a realizar de manera más profunda lo que son los movimientos de mezcla para los alimentos. Siguiente, por favor. Y luego vamos a tener la región pilórica, que a su vez se va a dividir en un antro pilórico y en un canal pilórico. Vamos a empezar con lo que es el antro pilórico, que va a ser la porción inferior que le va a seguir a lo que es el cuerpo del estómago, y esta parte va a ser un poco más ancha.
¿no? Y vamos a tener a lo que es el conducto pilórico, que como tal ya va a ser la parte terminal del estómago, y es aquella que se va a comunicar con lo que es el duodeno. Cabe recalcar que en este canal pilórico también se va a contener lo que es el esfínter pilórico, que va a permitir y va a regular el paso del quimo hacia el duodeno, ¿no? Y pues evitar el reflujo duodenal. Siguiente, por favor. Bien. Ahora pasamos a hablar de lo que son las curvaturas del estómago. Vamos a tener una curvatura mayor y una curvatura menor. La curvatura menor, que va a ser la que está subrayada de negro, va a formar un borde cóncavo. Y esto va a ser importante también porque va a permitir la inserción del aumento menor, que ya lo vamos a ver, ¿no? Y básicamente va a señalar, no si vemos esa curvatura, va a señalar la unión tanto del cuerpo del estómago como con la porción pilórica. Y la curvatura mayor, que va a formar un borde convexo, que va a pasar, ¿no? Desde la parte superior, teniendo en cuenta el fundus, va a seguir hacia el cuerpo, y pues se va a unir hasta alcanzar lo que es el antro pilórico. Como podemos ver, estas dos curvas van a formar, entre comillas, una letra J. Es por eso que se dice que el estómago es un órgano con la forma J, incluso por estas dos curvaturas predominantemente. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a tener lo que son las escotaduras. Vamos a tener dos escotaduras, la escotadura cardíaca y la escotadura pilórica. La escotadura cardíaca va básicamente a marcar un límite entre lo que es el esófago y el estómago, ¿no? Y la escotadura pilórica, o también denominada angular, va a señalar básicamente lo que es una transición entre el antro pilórico y lo que es el duodeno. Siguiente, por favor. Bien, ahora el estómago también va a contar con lo que son dos orificios, que es el orificio cardial y el orificio pilórico. Estos orificios van a ser muy importantes porque en esto se va a contener en cada uno un esfínter, que ambos van a permitir, lo que van a hacer es evitar el reflujo. Por ejemplo, en el orificio cardial vamos a tener el esfínter esofágico inferior, que va a evitar el reflujo del estómago hacia lo que es el esófago, mientras que el orificio pilórico va a contener al esfínter pilórico, que va a evitar el reflujo, en este caso del duodeno hacia el estómago, ¿no? Y ambos van a ser anillos pues musculares, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a tener, el estómago va a estar también conformada por dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior se va a encontrar en contacto con lo que es, como tal, el diafragma, aunque no toda la cara, obviamente, porque el diafragma se va a encontrar en la parte superior, pero sí va a tener un contacto con este. También con lo que es el lóbulo izquierdo del hígado, que en ese caso se encuentra sostenido por pinzas, y la pared anterior del abdomen. Y la cara posterior de se va a tener contacto con lo que es la bolsa omental, que lo van a mencionar posteriormente, el páncreas, también con lo que es el colon transverso, y también con el colon transverso, claro. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, les mencioné como un par de veces lo que eran los omentos. Los omentos básicamente van a ser estructuras que de cierta manera van a permitir la fijación de lo que es el estómago. Por ejemplo, vamos a tener lo que es el omento menor, que pues básicamente va a insertarse, va a seguir la curvatura menor del estómago, mientras que el omento, también denominado epiplón mayor, va a seguir la curvatura mayor del estómago, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente. Y a su vez vamos a encontrar dos ligamentos importantes que también va a permitir la fijación de este órgano, como es el ligamento gastrofrénico, que ahí lo podemos ver resaltado amarillo, y el ligamento gastroesplénico, que está señalado de verde. A ver, una cosita. Estos son elementos, estos aumentos o epiplones, son elementos del peritoneo, ¿de acuerdo? Ajá, y que sí, se diferencian con el ligamento porque estos epiplones van a unir una víscera con otra y además de ello tienen irrigación. En cambio, un ligamento no tiene irrigación y une
la víscera con la pared. Ese sería básicamente la diferenciación que hay entre ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Epiplon y ligamento, ¿ya? Siga, señorita. Ah, perdón, y esa imagen, antes que la pases, por favor, disculpa. Yo no puedo señalarlo desde aquí, pero ustedes, es el autor, creo que es Netter, ¿sí? Sí. Es Netter, perfecto. El Netter tiene la característica, no sé si ven esas hojas cortadas que están pasando por el duodeno, lo que les decía, ¿cierto? ¿Logran verlo? Ahí, exacto, más arribita. El duodeno está partido en dos, ¿ven? Una parte supramesocólica y una porción inframesocólica. El mesocolon es toda esa línea que viene del duodeno, pasa por el páncreas, pasa por la cabeza del páncreas, después por la cola, el cuerpo y la cola del páncreas, y se va hasta ¿dónde? Hasta el vaso. Pero ahí termina como un ligamento. Ahí hay un epiplon que es pancreático esplénico, ¿cierto? El pancreático esplénico, que nos va a unir el páncreas con el vaso. Lo mismo el estómago ahí hace como un ángulo. El páncreas está atrás, el estómago está adelante, y hay dos ligamentos que lo unen, o dos epiplon, ¿no? Ellos son el gastroesplénico, que está adelante, y el pancreático esplénico, que es por detrás. Es un ángulo que determinación de esta transcavidad de los epiplones, ¿sí? Y ahí se ve clarito todo esto, ¿no? Sí, el autor, este es Netter. Netter hace estas cosas muy bonitas. Y después lo repásenlo, van a tener que repasarlo para que lo fijen bien en su mente, ¿ya? Y el ángulo de Trebitz, ahí está, no sé si logran ver, ahí el duodeno, ahí está. Un poquito más allá, siga, mire que ahí está dividido el duodeno en dos porciones, supramesocólica e inframesocólica. Y a su vez, la inframesocólica en una mesenterocólica derecha y en otra mesentericocólica izquierda, donde el mesenterocólica izquierda va a quedar la tercera porción, parte de la tercera, y la cuarta porción junto con el ángulo de Trebitz. ¿Sí? Y ahí esa parte que estás mostrando con el puntero, esa es la mesenterocólica derecha. Esa es la porción mesenterocólica derecha, ¿sí? La raíz del mesenterio, acuérdense, sigue la arteria y sigue la vena mesentérica superior hasta que termina en el ángulo duodeno, iliocecal, ¿cierto? Incluso ahí termina la arteria, termina como arteria ilio-biseco apendículo cólica, es la rama terminal de la mesentérica superior, ¿sí? Eso es lo que yo les decía, que antes de entrar a lo topográfico, vean lo descriptivo. Pero van bien, tienen que ir poco a poco asimilando algunas terminologías y ramas y arterias que van apareciendo y dónde van a estar ubicadas, ¿no? Vamos, siga señorita Camila, creo que, ¿no? Sí, doctor. Ver, y bueno, básicamente la función de los omentos que habíamos mencionado es que el mayor va a proteger a los órganos, va a proteger en este caso, por ejemplo, de que los otros órganos estén inflamados o infectados y pues pueda afectar al estómago, ¿no? Y el omento menor, pues de igual manera va a formar un límite anterior en el foramen ornamental. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasamos a hablar sobre la irrigación vascular del estómago, que va a estar principalmente dada por 4 arterias, que son la arteria gástrica izquierda, la derecha, y la gastroepiploica izquierda y derecha. En este caso, la mayor parte de la irrigación se va a basar en lo que es el tronco celíaco. Vamos a tener que la arteria gástrica izquierda va a partir de del tronco celíaco, y pues esta va a seguir descendiendo por la curvatura menor del estómago, anastomosándose con la arteria gástrica derecha. Cabe recalcar que la arteria gástrica derecha también va a ser denominada pilórica, ya que va a permitir la irrigación de la porción pilórica del estómago, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Y vamos a tener también a la arteria gastroepiploica izquierda,
que va a ser rama de la arteria esplénica como tal, y pues esta de igual manera se van a estomosar con la arteria epiploica derecha, pero cabe recalcar que estas van a ir discurriendo por lo que es la curvatura mayor del estómago. Ahora, la porción superior del estómago, exactamente lo que es el fundus, va a ser irrigada por arterias gástricas cortas. Siguiente. ¿Ramas de quién? ¿Cómo? ¿Ramas de quién son esas gástricas cortas? La izquierda y la derecha van a ser ramas del tronco celíaco. De las gástricas cortas que has dicho. Has hablado del fondo que está irrigado por las arterias gástricas cortas. ¿De dónde son ramas? ¿De dónde vienen? ¿Del aire? ¿De la esplénica? Muy bien, de la esplénica. Bien, Camila, si has estudiado. Ya. Siguiente, por favor. Bien, luego vamos a tener lo que es el drenaje venoso. El drenaje venoso, pues vamos a tener a lo que es la vena gástrica izquierda y la vena gástrica derecha, que ambas estos se van a ir de manera paralela a lo que son las arterias, y pues estas van a ir discurriendo por la curvatura menor de igual manera y van a drenar en lo que es la vena porta. Luego vamos a tener las venas gastroepiploica izquierda y derecha de igual manera. En este caso, la vena gastroepiploica izquierda va a drenar en lo que es la vena esplénica, que si bien en la imagen izquierda no se puede ver, pero en la parte derecha sí, donde ya se ha diseccionado lo que es el estómago, no se puede ver lo que es la vena esplénica. Y pues, pero ahí se ve la esplénica, Camila. O sea, sí, pero como están los cuadritos más grandes, no se puede... Ya, mira, a ver, chicos, ¿cómo hacen para buscar en el cadáver la arteria y la vena? Para buscarlo en el cadáver, ustedes lo que tienen que ver el cuerpo y la cola como si fuera cabalgando encima del cuerpo y la cola. Van cabalgando, van encima. Esos dos vasos, tanto arteria y vena, exacto, así como lo muestra Camila, ¿ya? Ustedes lo buscan, ahí está cortado el páncreas, obviamente, ¿no? Porque todo el resto está por detrás, ¿no? Todos esos vasos están por delante, ¿no? Entonces ahí, hay un tema que el páncreas que está ahí ubicado, tienen que buscarlo hacia arriba, porque acuérdense que la esplénica se va a unir a la mesaraica mayor y a la mesaraica menor, ¿cierto? Para formar la vena porta. Y ahí está la formación de la porta, ¿la ven? El sistema porta es distinto, es otra cosa, es aparte de, ¿no? Pero sí tienen que saber que estos elementos se están desembocando en la porta. Todo lo que es intestino va a la porta, la irrigación del duodeno, la irrigación del estómago, excepto esa parte que va a la cava que dijimos al comienzo del esófago, porque es común. La zona de terminal del esófago y el cardias reciben la misma irrigación, ¿no? O sea, reciben de la arteria coronaria estomáquica o gástrica derecha, ¿no? Bien, siga Camila, siga. Y bueno, la gastroepiploica izquierda, como había mencionado, van a drenar en la vena esplénica. Y luego esta se va a unir a lo que es a la vena mesentérica superior, que es aquí donde va a drenar la gastroepiploica derecha. Y ya pues juntas van a formar, o bueno, claro, van a formar lo que es la vena porta. Siguiente, por favor. Ah, y me había olvidado mencionar que la parte venosa también, la parte superior, va a estar drenada por gástricas cortas, que de igual manera van a drenar en lo que es la vena esplénica. Ahora sí, siguiente. Bien, luego vamos a tener el drenaje linfático, que lo vamos a poder dividir en porciones, vamos a decirle al estómago, para ver dónde es que van a drenar. Por ejemplo, vamos a tener que en este caso la linfa de los 2 tercios superiores del estómago van a drenar en los nódulos linfáticos gástricos, que son ahí los que están cerca, casi el número 1. Ya. Luego también vamos a tener que la linfa de los 2 tercios derechos y exactamente inferiores del estómago van a drenar en los nódulos linfáticos pilóricos. Y el tercio izquierdo y lo que es parte de la curvatura mayor en los nódulos linfáticos pancreato-duodenales, que es lo que estaba un poco más para la izquierda. Siguiente, por favor. Sí, fíjense que los linfáticos, chicos, tienen muchísimo que ver con el tema de cáncer gástrico, ¿cierto? Entonces, si ustedes aprenden las arterias,
se han aprendido las venas. Y si se han aprendido las arterias y las venas, los linfáticos pues son parte. Acuérdense que ya les he dicho, el drenaje venoso no es suficiente para retirar todo lo que dejó la arteria y necesita de una bomba adicional que son los linfáticos. Los linfáticos son una bomba adicional que en el transcurso de las tuberías linfáticas se encuentran ganglios o estaciones, les digo yo. Esas estaciones linfáticas son las que se afectan en un tema de cáncer gástrico, por ejemplo. ¿Y dónde van a estar ubicadas? Obviamente en la curvatura mayor, obviamente en la curvatura menor, obviamente en la línea donde va la esplénica. Entonces, tenemos grupos que pertenecen a la gástrica derecha, gástrica izquierda, o coronaria estomáquica y gastroduodenal, y las gastroepiploicas, tanto derecha como izquierda, ¿no? O sea, es cosa aquí del autor por donde hayan estudiado, pero cualquiera de los dos va a llegar al final de dónde está la ubicación y que va siguiendo las arterias y las venas en este caso, de irrigación y drenaje del estómago. Está facilito. Los linfáticos del estómago sí, es verdad que los oncólogos los dividen en grupos, ¿no? Para hacerlo más simple, ¿no? Es más, cuando sacan un ganglio para mandarlo a estudiar porque está patológico o está agrandado, pues obviamente hay que mandarlo a patología, lo sacan y dice nodo del grupo 1, nodo del grupo 2, nodo del grupo 3, nodo del grupo 4. Entonces, así ellos mandan sus paquetes, ¿no? Eso sí tienen que, pero cuando sean oncólogos me avisan, ¿ya? Bien, chicos, seguimos. Sistema nervioso. Camila. Sí, y luego vamos a tener lo que es la inervación parasimpática de este órgano, que va a estar determinada principalmente por lo que es los troncos vagales, tanto anterior como posterior, que pues estos van a provenir de lo que es el nervio vago, en este caso el vagal anterior del nervio vago izquierdo y del vagal posterior del nervio vago derecho. Ahora, cabe recalcar que el tronco vagal anterior va a ingresar, vamos a decirle, a la parte abdominal, por lo que es el hiato esofágico. Ya. Y va a tener las ramas principales que van a inervar lo que es van a inervar, y estas ramas son la rama hepática, la rama celíaca y las ramas gástricas anteriores. Y por parte del tronco vagal posterior vamos a tener a lo que es también el ramo celíaco, el ramo hepático y las ramas gástricas posteriores. A ver, y Camila, pues cabe recalcar hay un nervio, Camila, te interrumpo. Ahí hay un nervio muy conocido, sí, que tiene un nombre, un epónimo. ¿Lo has estudiado? Que va a inervar, te ayudo, va a inervar el píloro, el antro pilórico, ¿sí? El antro pilórico y el píloro. ¿Te ubicas? A ver, quién sabe, a ver, para despertarlos a los muchachos que están dormidos, ¿ah? A ver, ahí hay un Luis Fernando Calle. ¿De qué nervio me refiero? David Díaz Pérez, ¿o no están? Ya se fueron, ¿ve? No están escuchando la clase. Luciano Jesús Rondoy. Buenas tardes, doctor. Desconozco a qué nervio está hablando. Ya, ninguno sabe. A ver, va a ponerle un 20. Pero usen el IA, pues. Doctor, ¿ese no es el del neumogástrico, el de Letarjet? Muy bien, el nervio de Letarjet. Ya tiene un 20. Me hace acordar para ponerle, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se llama el joven? No me fijé. Isaac Córdoba Reyes. Córdoba. Me haces acordar cuando vaya a dar la clase para ponerte el 20, ¿ya? Así como pongo 20, también pongo ceros, ¿ah? Es el nervio de Letarjet. Antes, miren, en cirugía, cuando un paciente sangraba, así, les digo la verdad, no habían endoscopios, no habían gastroscopios, no habían estas cosas.
y caramba, el nervio que siempre alteraba la zona del estómago era la parte antral, pues, porque está ahí segregando el ácido clorhídrico, pues, ¿no? Sí, era por lógica que había que ir y bloquear el nervio. ¿Qué nervio? El nervio de la Tardieu. Entonces, bloquear el nervio de la Tardieu, ojo que estoy hablando de unos 30 años, 35 años atrás, se hacía eso acá en Piura. El nervio de la Tardieu, se iba, se buscaba, listo, lo cortaban y se terminaba el problema. Algunos pacientes seguían sangrando, pero ¿cuál era el motivo? Que quizá el nervio de la Tardieu, que va a ir al antro, que va a ir al píloro, este paciente no sangraba de esa zona, sino que sangraba de otra. Entonces había que volverlo a reoperar. Yo tuve un caso así, muy así puntual, ¿no? Lo habían operado del nervio de la Tardieu, le habían hecho una sección y el paciente comenzó a sangrar, se fue hasta 6 de hemoglobina, 5 de hemoglobina, y lo tuvimos que internar en una clínica, lo operamos y le hice una troncal, ¿no? ¿A dónde? ¿Qué tronco tuve que haber ligado, Camila? A ver, enséñale a tus compañeros. En ese caso sería el vagal anterior. Muy bien, claro. El tronco vagal anterior, ahí, exacto, ahí donde he mostrado. Pon tu puntero para que ellos aprendan. ¿Sí? Y es bien fácil. Agarran el estómago, lo jalan hacia abajo y ven el esófago. Y ahí en el esófago ven un pincel. Y eso lo van a ver en la práctica, chicos, vean en la práctica, van a ver como una pincelada. ¿Ya? Ese es el nervio tronco vagal anterior. ¿De acuerdo? Y el posterior obviamente está atrás. Y los dos, fíjense ustedes, los dos no, el anterior solamente, porque el posterior lo ligas y pues estás manipulando toda la inervación que va hacia abajo, ¿no? Que va hasta la pelvis. Ese es un tema muy interesante de inervación que después se lo voy a dar. Pero ahorita vamos a la cara anterior, que es lo que nos interesa, y vemos que el tronco vagal anterior es el que va a inervar toda su cara anterior del estómago y parte de la posterior también. Bien, seguimos, Camila. Ya está ahí nomás para decir. Ya, a ver, un poquito de yatal, que mucha gente sufre en Piura esto, porque come y se va a dormir. Es para los dormilones. Para los que hacen siesta, como el piurano. Y bueno, como último punto tenemos la correlación clínica, que es la hernia del hiato, que como tal hay aproximadamente 4 tipos, pero los más comunes van a ser la hiatal deslizante y la hiatal paraesofágica. Como tal, la hernia del hiato básicamente va a ser una protusión que va a salir por lo que es el hiato esofágico del diafragma. Y bueno, la hiatal deslizante básicamente va a ser la más frecuente, y en esta va a salir lo que es la parte del cardias y una porción del fundus gástrico, que esta pues va a ascender y vamos a decirle, va a ocupar parte de lo que es el mediastino, ¿no? Y pues se va a asociar generalmente a lo que es el reflujo gastroesofágico. Y la hernia hiatal paraesofágica, aquí el fundus del estómago se va a herniar junto a lo que es el esófago, pero ya no se va a ver comprometido el cardias como lo era anteriormente. Y pues este es aproximadamente en 1%, no va a ser tan común, pero sí va a ser más peligroso que el anterior. Y bueno, eso sería todo. En esa zona, lo que falla, si me permiten aclarar, decir rapidito para dejarle los últimos minutos al que sigue, es que ahí hay si le podemos decir esfínter, ¿no? Porque no es esfínter, ¿no? Pero hay fibras musculares que hacen como tal. Las fibras musculares que se entrecruzan, que son las fibras que le llamamos la corbata suiza. La corbata suiza de Helvetius, porque fue Helvetius quien la descubrió, y el haz de His, son herramientas musculares que se entrecruzan y que forman el esfínter. Cuando falla este esfínter, aparecen estos hernias hiatales. Pero, ¿y esto ocurre por qué? Ocurre porque generalmente, si ustedes comparan un animal con una persona, sus posiciones son distintas. Se sobreentiende que el hombre no tiene por qué hacer una hernia hiatal, ¿cierto? Porque está parado. La bipedestación hace que
el estómago esté caído, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, si comes, tienes el estómago lleno, y encima te has tomado tu gaseosa, tus 10 chelas previas los días sábado, domingo, pues obviamente ese estómago va a sufrir una distensión tal que puede ir poco a poco dilatando este anillo y provocar una hernia hiatal deslizante o paraesofágica, es lo de menos, pero lo hacen. Entonces, la siestita del piurano es muy peligrosa. Yo les sugiero que si quieren hacer una siesta, porque no nadie nos la va a quitar, por lo menos a mí no me la quitan, salvo ustedes que estoy aquí dando clase y no estoy haciendo mi siesta, lo hago en un sillón, o en la cama, pero casi sentado, ¿no? Porque obviamente si no voy a hacer una hernia hiatal. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir al último. El último tema, que es peritoneo, por favor. Tenemos 20 minutos. Miren, yo apago todo a las 10 para las 3. Vamos. Listo, doctor. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. A continuación seguimos con el tema del peritoneo. Bien, para hablar un poco del peritoneo, ya el doctor estaba comentando desde el inicio, hay que tener en cuenta de que cuando nosotros hablamos del peritoneo, hacemos referencia a aquella membrana serosa más grande del cuerpo, que va a derivar precisamente del desarrollo embrionario del mesodermo, propiamente de la mesénquima. Esta va a recubrir las cavidades interiores de lo que es la cavidad abdominal y la cavidad pélvica propiamente dicho. Y así va pues a anexar los órganos que están contenidos dentro de la cavidad del abdomen y de la zona pélvica, es decir, de la parte infradiafragmática, o sea, que está por debajo del diafragma, del aparato digestivo y ciertos órganos del aparato urogenital. Pero para ver un poco los límites de la cavidad, pues hay que tener en cuenta de que anteriormente vamos a tener claramente pues a los que son los músculos abdominales anteriores. En la parte posterior vamos a tener a los que son las costillas, las vértebras, propiamente la aorta, la vena cava, riñones y glándulas suprarrenales. En la parte superior pues vamos a tener a lo que es el diafragma y inferior pues a lo que es el suelo pélvico. Bien, para ver un poco el recorrido del peritoneo, bueno, va a ser, en tanto un hombre o una mujer, va a descender pues por lo que es la pared anterior del abdomen y va a llegar hasta lo que es pues prácticamente la zona pélvica. Ahora, aquí lo que diferencia pues entre el hombre y la mujer pues claramente es la presencia del ovario, ¿no? En este caso, el peritoneo va a hacer reflexiones solamente en lo que es la vejiga y lo que es el recto, si fuera el hombre, ¿no? Pero en caso, si es la mujer, pues va a dar dos reflexiones. En este caso, en esta reflexión que va a ser vésico-uterina y en esta reflexión que se va a conocer como recto uterino, o también conocido como el saco de Douglas, ¿no? Y esto luego, pues, anteriormente va a subir por lo que es posteriormente a lo que es el retroperitoneo, ¿no? Lucho, ¿y cómo es en el hombre? Regresa a la imagen. En el hombre solamente va a hacer la flexión sobre lo que es la vejiga y luego va a subir por lo que es haz el recorrido con tu puntero de la vejiga y del recto, por favor. Eso, muy bien. Ya, bueno, en este caso, si fuera el hombre, pues sí. Se refleja en lo que es la cara superior de la vejiga urinaria, pues creando lo que es una fosa supravesical. Acá la vejiga está abajo, ahí tú la ves. Ahí, esa, ya. Ahí, claro, ya, va a cubrir su parte superior, ¿no? Ya, va a descender pues a los lados y pero no, síguela. Claro, eso es lo que es de una mujer, pues, ¿no? En este caso, no, si fuera el pero hombre. Síguela, pues. Imagínate que el útero no está, síguela ¿por dónde va? Ya va a descender pues a lo que es la cara posterior de la vejiga urinaria. Posterior de la vejiga, ya. Sí, sigue. Luego lateralmente se va a formar un pliegue sobre los uréteres, perdón, lo que es el pliegue uretral, el conducto deferente y los extremos superiores de las vesículas seminales. Ya, mira, escúchame, claro. Ahí me gustó más. O sea, fíjate que esos dos pliegues bajan, saquen el útero de su mente ahí y bajen los dos puntos. Bajen los dos puntos que rodean al útero. Como no hay útero, van a bajar hasta el periné, hasta abajo. Pero como ahí está la próstata, bien abajo está la próstata, ¿cierto? Abajo de la vejiga está la próstata. Y atrás está el recto, hace una fusión ahí el peritoneo. Esa fusión se llama lámina próstato-peritoneal y la describió Denon Villiers, ¿no?
él la escribió y ahí eso es un parámetro que ustedes lo pueden ver cuando ustedes disequen un poco próstata, cuando disequen vejiga, y es la parte terminal del peritoneo. Así termina. Y hay muchas cosas del peritoneo que después van saliendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que la vaginal del testículo es el peritoneo? ¿Y cómo llegó ahí? Porque descendió el testículo desde el nefro, desde el nefrón, ¿no? O sea, de la zona del riñón, ¿no? Así descendió. Estamos hablando de embriología. Y eso también, pero lo ven en el adulto, ¿eh? Ya, sigue Lucho, sigue, disculpa. Ya. Bueno, una de las diferencias particulares que vamos a encontrar entre el peritoneo del masculino y femenino, claramente, desde lo que ya dijo el doctor anteriormente, ¿no? Quien va a descender más va a ser el masculino, ¿no? Porque no se va a encontrar al útero. En este caso, cuando hablamos del peritoneo, en los varones, este va a ser cerrado, mientras que en las mujeres va a ser abierto. ¿Por qué esto? Bueno, precisamente en lo que es en la mujer va a estar abierto. ¿En qué parte? Cuando nosotros hablamos de las trompas de falopio, específicamente en esta zona que son de las fimbrias junto al ovario. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que aquí el peritoneo solamente lo va a recubrir superior y supralateralmente, más no inferiormente. Es por eso que, bueno, se puede dar el caso de que de por sí las mujeres que son propensas pues, a infecciones urinarias puede llegar, subir por la vejiga, el útero, pasar las trompas de falopio, y aquí como inferiormente no está lo que es tapizado por lo que es el peritoneo, se puede diseminar a lo que sea el abdomen, ¿no? Y pues va a generar mayor riesgo de infecciones. Bien, pero para nosotros poder llegar a lo que es propiamente lo que es el peritoneo, y ya voy a hablar después lo que son sus dos hojas, pues vamos a tener que pasar primero por lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos abdominales, ya sea el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno, el transverso, una fascia del transversalis, del músculo transversal, el tejido conectivo extraperitoneal y, en este caso, el peritoneo. Específicamente va a ser la hoja parietal. Bien, y precisamente pues vamos a hablar de lo que son las hojas del peritoneo. Así como cuando nosotros hablábamos un poco del pericardio en el corazón, que tenía dos hojas, ¿no? Una parietal y una visceral, pues un poco va a ser lo mismo en este caso lo que es del abdomen, el peritoneo. Va a tener una hoja parietal, o también conocido como peritoneo parietal, y es prácticamente cuando recubre las paredes del abdomen, ¿no? En este caso que está punteado de color azul, y la zona pélvica. La hoja parietal está tapizada por en este caso va a estar tapizada por un tejido celular célulo-adiposo denominado fascia extraperitoneal. Y por en cambio, cuando nosotros hablamos de la hoja visceral o peritoneo visceral, es cuando va a recubrir propiamente, su nombre lo dice, ¿no? A las vísceras. Y va a estar constituido por lo que es un revestimiento seroso de los órganos abdominopélvicos. Y así como yo lo correlacioné con lo que era el corazón, con lo que era el pericardio, es que precisamente no son hojas, por decirlo así, separadas de origen diferente, sino es una misma hoja que simplemente hace una reflexión y se convierte en lo que es hoja visceral. Así como cuando pasaba en lo que era el corazón, el pericardio, con el pericardio seroso parietal y visceral propiamente, ¿no? O sea, simplemente es una misma capa, pero que se reflexiona y de parietal se convierte a lo que es visceral. Y bueno, y entre esas dos hojas, es decir, la hoja parietal, lo que está ese azul, y la hoja visceral, ese espacio se le va a llamar cavidad, en este caso peritoneal, que va a contener pues un espacio, bueno, va a contener un líquido seroso que va a rondar entre los 50 a 100 mililitros y va a evitar probablemente lo que es la fricción y permite que las capas de los órganos se deslicen libremente. Bien, hablando de los compartimentos, vamos a tener tres. Uno que va a ser la gran cavidad peritoneal, que es esto que está de verde, y aquí en un corte transversal, pues sería lo que está de amarillo, ¿no? Que te abarca tanto lo que es la zona abdominal como la zona pélvica. Vamos a tener al retroperitoneo, o sea, todo lo que está detrás a lo que es la gran cavidad peritoneal, esto que se ve de amarillo, y en lo que es el corte transversal se ve de aquí de verde. Y por último, la transcavidad de los epiplones, que va a ser esta parte de color azul. Y en este corte transversal es esto, ¿no? O sea, prácticamente va a estar entre lo que es la gran cavidad peritoneal y el retroperitoneo. Bien, la gran cavidad peritoneal también va a ser conocida como gran cavidad mayor o gran cavidad abdominal. En esta vamos a encontrar lo que el doctor dijo de un inicio, aquellos que van a delimitar propiamente en un supramesocólico y un inframesocólico. En este caso, aquellos órganos
que nos va, o estructuras que nos van a poder diferenciar y delimitar va a ser el mesocolon transverso, el colon transverso propiamente y el epiplón mayor. En este caso, teniendo esto en cuenta, la parte superior se le va a conocer como supramesocólico y la parte inferior, pues, como inframesocólico, ¿no? En este caso, la supramesocólico va a tener dos espacios. En este caso, el espacio subfrénico, ¿no? Que va a ser la relación que va a ser, entre lo que es el hígado y el diafragma. En este caso, un espacio subfrénico derecho y un espacio subfrénico izquierdo. Y cerca, bueno, adherido a lo que es el hígado, inferiormente vamos a encontrar, propiamente su nombre lo dice, infrahepático, la bolsa hepatorrenal. Y ahí es donde el doctor hablaba en un inicio, el hiato de Winslow, ¿no? En este caso, un hiato que, bueno, en su fosa, por decirlo así, estructura anterior, va a tener un tamaño de 1,5 a 2 centímetros y en la parte posterior de 3 centímetros. Este va a ser el hiato de Winslow. Inferior, por así decirlo, lo vamos a ubicar en la zona supramesocólica, en el espacio infrahepático, o sea, debajo del hígado. Y en la parte inframesocólica, pues vamos a encontrar dos espacios también, el que va a ser el espacio mesentérico-cólico, tanto derecho como izquierdo, pues este es el mesenterio, entonces aquí va a haber unas situaciones donde nosotros simplemente separamos el derecho y el izquierdo, y el espacio parietocólico, que va a ser estas de que están de color azul, ¿no? En este caso derecho y izquierdo. Bien, por hablar del retroperitoneo, pues prácticamente va a ser aquello que está detrás de la gran cavidad abdominal, y entre los límites, pues anteriormente vamos a tener a lo que es el peritoneo parietal, ¿no? O sea, las láminas peritoneo parietal, vamos a tener posterior a lo que es la pared abdominal posterior, vamos a tener al superior a lo que es el diafragma, o aquí se vería diafragma, inferior vamos a tener lo que es el sacro, a las crestas ilíacas y el diafragma pélvico, vamos a encontrar lateralmente a los músculos cuadrados lumbares, aquí posteriormente, y bueno, en su contenido, pues gastrointestinal tenemos a lo que es al duodeno, al páncreas, parte del hígado, colon ascendente, descendente, recto. En la parte de lo que es lumbar, vamos a tener a lo que son las glándulas suprarrenales, riñón y uréteres. En la aorta, en lo que respecta al contenido vascular, vamos a tener a la aorta abdominal, la vena cava inferior y ganglios, y en los osteoartromusculares, a lo que son los cuerpos vertebrales, sacro, pues, hueso cilíaco, músculo cilíaco, entre otros, ¿no? Y por último, lo que es la transcavidad de los epiplones. Bueno, esa también va a ser conocida como la bolsa aumental o la bolsa del epiplón, o también conocida como cavidad menor o pequeña cavidad. Bueno, aquí simplemente vamos a encontrar que en el límite anterior vamos a tener al epiplón menor, al estómago, la primera porción del duodeno y el epiplón mayor, y en la parte posterior vamos a tener lo que es el diafragma, páncreas, riñón, la glándula suprarrenal izquierda, el duodeno, colon y mesocolon transverso y el epiplón mayor. Con lo que respecta a su irrigación, pues en lo que es el peritoneo parietal va a derivar más que nada de lo que son las arterias intercostales, lumbares, epigástricas, y en lo que es el peritoneo visceral, lo que es la arteria celíaca y arterias mesentéricas, tanto superior como inferior. Lo que respecta a la inervación, va a ser en lo que es el peritoneo parietal, a lo que es sistema nervioso somático, de los nervios intercostales inferiores y lumbares, y el peritoneo visceral con lo que respecta al sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. En lo que respecta al drenaje, el peritoneo parietal va a ser drenado principalmente por lo que es la vena cava inferior, la vena de la pared abdominal como las epigástricas, tanto superiores como inferiores, las intercostales y lumbares, y en lo que respecta al peritoneo visceral, que va a ser drenado por lo que es la vena porta. Le doy pase a mi compañera. Bien, continuando con la exposición, ahora veremos la gran cavidad abdominal y las estructuras extrañas que se encuentran dentro de este, que están los epiplones, mesos, los ligamentos y pliegues, y también veremos la diferencia en cada una de estas estructuras. Siguiente, por favor. Entonces, voy a hacer un alto, porque ya estamos sobre la hora. Yo lamentablemente, yo les puse esa hora porque tengo ya un compromiso que tengo que hacer. Esto lo hablé yo, así que los repliegues peritoneales hablamos de mesos, de ligamentos y de epiplón. Dijimos el meso es aquel que une la víscera a la pared. El ligamento, la víscera a la pared, pero uno es con irrigación y otro sin irrigación. Y el epiplón es de víscera a víscera, pero que tiene irrigación, ¿no? Cosas simplemente de repasar. Yo, Leslie, voy a hacer un promedio de las notas y lo estoy regularizando el lunes o miércoles que abran la facultad
el delegado que me haga acordar, los que han expuesto, y les ponemos un promedio a todos por igual, porque todos han estado igual. Peritoneo es bastante difícil, pero tienen que leer bastante, y en la medida que puedan, ver con su docente en la práctica para que les muestre todo lo que puedan. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.